Insight de Trasnocho Cultural, inmediatamente acogió la idea, la posibilidad de tener aquí algunas conversaciones con cierta frecuencia, donde podamos tocar algunos de los temas de actualidad, de importancia para nuestro país. La verdad es que para nosotros, digamos, tenemos que agradecer a Trasnocho Cultural por su apoyo esta noche, a Circuito Éxito, que también ha apoyado esta idea de conversaciones Pro Da Vinci, y por supuesto a todos ustedes que están aquí para esta primera conversación. Hemos logrado conformar un panel de lujo para conversar sobre uno de los temas quizás más calientes en la actualidad. El título de la conversación es la economía. La economía es una referencia a una frase utilizada en la campaña de Bill Clinton contra George Bush padre. Es la economía, estúpido. Fue una recomendación del asesor político de Bill Clinton, James Carville, para recordarle a Bill Clinton, originalmente, que debía concentrar su discurso en el tema económico. Y ciertamente, cuando uno revisa las encuestas, por una parte, pero también cuando uno llega a la casa en la noche y habla sobre el día a día, es evidente que la economía es el tema más importante en la actualidad. Nos acompañan hoy de la extrema izquierda para acá, sin connotaciones políticas de la extrema izquierda. Fíjense que para ustedes también es la extrema derecha. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla la conversación. Lo bueno es que a mi derecha está Leonardo, Andújar y a mi derecha, coño. Aquí está el centro. Pero Richard Obuchi, economista, máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago, profesor de IESA, consultor económico, con amplia experiencia en temas regulatorios, en temas de economía del sector público y, digamos, también con un trabajo en economía política importante, nos acompaña esta noche Leonardo Vera, doctor en economía, uno de los, digamos, economistas que trata el tema macroeconómico de forma más rigurosa, más detallada. Disfrutamos mucho también de una lista de recomendaciones, digamos, un email de recomendaciones entre colegas y siempre está en el tope de la discusión, ¿no? Y la verdad que también para nosotros es muy importante tenerlo en esta conversación. Y bueno, Rubén Oliveros, graduado de la Universidad Central de Venezuela, consultor, pertenece a la firma Ecoanalítica, y también trata los temas macroeconómicos y últimamente también se ha especializado en quizás en algo que parece paradójico, pero que todos los días amanecemos pensando en este país, qué va a pasar con el dólar, ¿no? La verdad, la idea es tener una conversación, quizás todos nosotros estamos acostumbrados a presentar incluso con láminas, PowerPoint y gráficos, la intención justamente de nosotros en esta primera conversación, que es de economía, y ya vendrán otros temas. Por ahí tienen unas planillas donde pueden incluso sugerir sus recomendaciones de temas. La verdad es que la idea es tener una conversación, un diálogo distendido que vaya más allá de los titulares de prensa, de las declaraciones cortas que necesariamente por cortas generalmente no hay de conversar, ¿no? de justificar incluso los argumentos que se plantean. Yo voy a comenzar con una pregunta para cada uno y luego entraremos en una dinámica de discusión. En algún momento ustedes, si tienen alguna pregunta, podrán escribirla y en el medio de la conversación me la irán pasando para, digamos, entrar, para darle cabida también a esas preguntas, ¿no? Y hay tres temas que están en el día a día en la calle, en la actualidad, y vamos a comenzar por allí. Uno de los temas es la inflación, el coste de la vida, la inflación, la subida de precios permanente. Otro de los temas es el dólar y las consecuencias que tiene el dólar para la economía venezolana, la situación actual. Y un tercer tema que es la escasez. Esos tres temas vamos a empezar por allí la conversación y quizás, digamos, por ese fenómeno que todos tenemos que hacer mercado y discutir cada noche en nuestras casas. Vamos a comenzar con la inflación. Me gustaría comenzar con Leonardo sobre el tema
inflacionaria, ¿no? Venezuela es un país que tiene un problema inflacionario desde los años 80, un problema que realmente afecta la vida cotidiana de los venezolanos. Los precios suben de forma continua, esa es la definición más básica de lo que es la inflación. Por supuesto, genera un deterioro en la calidad de vida, en el ingreso disponible de la población, y no solamente tiene el problema del nivel de la inflación, sino la volatilidad, la incertidumbre, es decir, que no sabemos cuánto van a subir los precios en los próximos meses, en los próximos años, y eso plantea unos retos para la familia, plantea unos retos para los empresarios. Me gustaría, Leonardo, en esta, digamos, ola inflacionaria que estamos viviendo, que alcanza ya el 50% anualizado prácticamente, ¿cuáles son las causas de la inflación actual? Si quieres, te vamos a decir. No, este para la grabación. Bueno, muchas gracias. Oye, celebro la cantidad de gente que está aquí en este foro y felicito a ProDaVinci por esta iniciativa, que entiendo que es la primera vez que se materializa ProDaVinci, porque ProDaVinci es una página virtual, ¿verdad? Bien, quizás lo conveniente aquí con respecto al tema de la inflación es recordar lo siguiente. Nosotros somos un país que tiene ya casi 35 años de inflación de 2 dígitos. Eso es lo que llamamos inflación alta. No es el tipo de inflación que sufren los países o las economías maduras como en Europa, en Estados Unidos, en Asia, etc. Es una inflación que se ha entronizado y que por lo tanto en la medida que pasa el tiempo va desarrollando conductas defensivas, y estas conductas defensivas, lejos de mitigar el problema, lo que hacen es agravarlo cada vez más. Tenemos tal número de conductas defensivas hoy día, o de mecanismos de adaptación de los agentes sociales, de las instituciones. Las mismas instituciones han desarrollado mecanismos para defenderse, que lo que hacen es propiciar aún más la inflación. El problema se ha convertido en un problema realmente complejo. Yo no voy a entrar en detalles, pero en realidad el problema inflacionario en Venezuela tiene que ser trabajado con seriedad, técnicamente. No hay balas de plata. Es decir, no es el hombre lobo que con una bala de plata está solucionado el problema. Se necesita un conjunto de políticas integrales que van desde revitalizar el aparato productivo. Hay numerosos cuellos de botella en la economía venezolana. No hay oferta productiva cuando hay una inundación de demanda proveniente de algún aluvión, ¿verdad?, de dinero que cae en la economía. Sencillamente, como tenemos mercados muy atrofiados, muy raquíticos, pues la oferta productiva no reacciona y esto genera incremento de precios. Otro grave problema que de alguna manera se ha acumulado es el de los controles de precios. Paradójicamente, los controles de precios que se supone han surgido para controlar la inflación, lo que están haciendo es hacer que la inflación continúe, se alimente. ¿Por qué? Por la razón de que los controles llega un momento en que generan tal distorsión que es necesario hacer ajustes. Y estos ajustes, imagínense, en una economía como la venezolana, no es que son 1 o 2 ajustes una vez al año. En Venezuela hay 21.000 productos con precios controlados. De estos 21.000 productos con precios controlados, hay alrededor de unos 7.000, 8.000 cuyos precios cambian cada 3 meses. La velocidad de cambio de los precios de los productos controlados es de 3 meses y medio. Entonces lo que tenemos, y además se ajustan desincronizadamente. De manera que en la economía venezolana, por este fenómeno de los controles de precios y por la necesidad cada cierto tiempo de hacer ajustes, porque la misma inflación hace que los costos escalen, las empresas comienzan a perder utilidades, entran a generar pérdidas y requieren de que los precios se ajusten. Entonces esos ajustes de precio terminan alimentando la inflación. Ese es otro problema grave que evidentemente... Y hay uno muy singular, muy visible para todos nosotros, que es el problema cambiario. El problema cambiario alimenta la inflación. El problema cambiario es el siguiente: paridad real del bolívar no es 6.3. Es decir, 6.3 es un regalo y todo el mundo lo sabe.
por lo tanto la demanda por dólares a 6.3 está exacerbada, es exacerbada. Y la paridad en los mercados no oficiales, pues puede ser 8 veces eso, no sé cuánto en este momento, ¿verdad? Pero es una cosa escandalosa. No recuerdo ningún control de cambio en América Latina que hubiera generado una brecha tan grande entre el mercado oficial y el mercado no oficial. ¿Qué es lo que sucede? Esto genera expectativas. La gente dice, bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de cambio real de esta economía? Si no es 6.3, tiene que ser mayor. Estas expectativas están en todo el mundo. Y todo aquel que puede ajustar precios o que tiene capacidad de ajustar algún precio, el que tiene un inmueble lo ajusta, el que tiene una bodega ajusta. ¿Por qué? Porque dice, el día que yo tenga que, por ejemplo, reponer el producto, ¿verdad? ¿A qué precio a traer del exterior? ¿Verdad? De manera que esas expectativas, por la brecha que se genera en el mercado cambiario, también es un mecanismo que alimenta la inflación. Cuando se producen estas grandes devaluaciones, se producen en Venezuela, por el hecho de que nosotros además tenemos un régimen cambiario que es inconveniente para el país, pues también eso genera impactos inflacionarios. Y hay otra serie de conductas, incluso a nivel del sector público, que también son inflacionarias. El hecho de que el Banco Central de Venezuela esté financiando en casi 50.000 millones, el equivalente a 50.000 millones de dólares a PDVSA. Eso es dinero en circulación. Cuando llegan esos bolívares a PDVSA, PDVSA los pone en circulación a través del gasto que hace, porque PDVSA es una especie de agente fiscal también, y eso genera también un impacto sobre la demanda de bienes, un aparato productivo, como dije, que está contrañido, obviamente eso genera nuevamente impacto sobre los precios. Y vivimos en una economía en donde también el sector público ha desarrollado mecanismos para adaptarse a la inflación, que también son inflacionarios. La unidad tributaria. ¿Qué es la unidad tributaria? Un mecanismo de defensa del sector público contra la inflación. Para evitar la erosión de los ingresos tributarios, cada año el sector público cambia la unidad tributaria y le saca más impuestos a la gente. Esto es un mecanismo para protegerse, como cualquier mecanismo, como el mecanismo que puede tener un trabajador para proteger su salario o el mecanismo que puede tener un bodeguero para tratar de proteger los ingresos de la mercancía que vende. Entonces es un problema muy entronizado en la sociedad venezolana que requiere una respuesta de políticas integral. La inflación es uno de los problemas, como comenta Leonardo, que estamos sintiendo en el día a día hoy en Venezuela. El otro problema, que también está relacionado con políticas económicas, políticas públicas muy concretas, es la escasez. Decía Milton Friedman que si el socialismo llegara al desierto de Sahara, pronto habría escasez de arena. Y quizás eso es lo que estamos viendo en este momento en Venezuela. Hay un problema del modelo económico planteado. Por otra parte, los venezolanos en el día a día parece que estamos desarrollando superpoderes. Digamos, tenemos una visión láser que si vemos a alguien con una bolsa de mercado, nos permite determinar si lleva un paquete de harina, si lleva un paquete de arroz. Además hay otro efecto de la escasez, que ahora somos más sociables, no en el tránsito, pero sí en la calle. Pero ¿dónde tú conseguiste eso? ¿Dónde conseguiste el arroz? Ahora, la escasez tiene causas muy concretas. Y le quiero preguntar a Richard Oguchi, quizás tomando esa frase de Friedman, de cómo el modelo económico se relaciona con el tema de la escasez, y no es un fenómeno ya coyuntural, sino más bien se ha convertido en un fenómeno estructural a la economía venezolana. Buenas noches y bueno, gracias Ángel y a todos ustedes por acompañarnos acá. Y yo quería comenzar con un comentario positivo y optimista. Pero no sé. Hay azúcar en el supermercado. Pero lo único que puedo hacer es celebrar la iniciativa de ProDaVinci de tener estas conversaciones y de la existencia de este espacio. Porque de la economía no creo que vayamos a ser muy optimistas en la noche de hoy. Disculpen si defraudo las expectativas acerca del tono de la conversación, pero lo que dice Ángel es un tema muy importante y uno con lo que decía Leonardo. Leonardo nos acaba de decir que la inflación obedece a un montón de causas. Cuando pensamos en el abastecimiento, que al final es un modelo de reducción de una economía que esté en capacidad de generar las cosas
que los venezolanos están demandando, entonces nos encontramos con una cantidad de problemas. Si le preguntamos a cualquier empresa cuál es el problema, lo primero que te van a decir es acceso a los insumos, nacionales o importados. Los nacionales porque muchos están bajo el control del gobierno, o porque no hay suficiente producción local, o porque hay dificultades para obtenerlos, y los importados por los problemas que todos sabemos. El problema laboral, que está asociado a una baja productividad, elevados niveles de ausentismo, una legislación que es tan inflexible en esa función de proteger al trabajador que al final termina perjudicando todo el aparato productivo, una excesiva centralización en los permisos, trámites, de todo lo que hay que hacer para producir. Ahorita salió el ranking del Banco Mundial acerca del estudio de haciendo negocios. Venezuela ocupa la posición 181, 189 países estudiados. El peor de América Latina. El peor de América Latina, pero es uno de los peores del mundo. Sí, es decir, es un récord de verdad impresionante en el mal sentido. En el sentido que no queremos movernos. Y si nos ponemos a pensar en otras cosas, es esta intervención del gobierno en qué producir, cómo producir, dónde producir, a qué precio producir. Y entonces cuando exploramos todos estos temas, lo que nos lleva es a la reflexión acerca de la naturaleza del modelo económico. Si nosotros exploramos el problema de inflación, múltiples problemas, múltiples causas que apuntan a un mismo asunto. Si lo vemos en la escasez, lo vamos a ver en el mercado cambiario. Yo diría que tres cosas fundamentales. Uno, un modelo, una orientación de las políticas públicas en el cual el tema político ha sido muy importante. Es decir, las iniciativas para mantenerse en el poder, y eso tenía una serie en el funcionamiento y en la orientación de nuestras políticas públicas. Dos, un claro rechazo a la iniciativa privada, es decir, una relación antagónica con el sector privado, en el cual explícitamente se ha hablado de una economía en la cual el gobierno, el Estado, debe ser un productor más importante y un proveedor más importante de bienes y servicios. Y tercero, una forma de intervenir la economía que se caracteriza por la asignación directa, es decir, es decidir qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Eso es el problema de nuestras empresas públicas que se termina expresando en déficit en la producción, es el problema de Cadivi, es el problema de una serie de cosas. Y yo creo que lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos observando es un problema que es difícil de etiquetar como un problema cambiario, o un problema de sustentabilidad fiscal, o un problema de alta inflación. Al final, lo que estamos viendo es un modelo que está mostrando síntomas de falta. Es decir, es un estrés que hay en la economía con una cantidad de distorsiones que se están acumulando y que repiten errores que hemos observado en el siglo XX, en otras economías que también siguieron este tipo de políticas públicas y llevaron al mismo tipo de consecuencias: alta inflación, alta escasez, problemas de déficit crónicos de mano de obra y un problema de funcionamiento global que pues va a tener una solución difícil. Una solución difícil porque ninguna medida individual que nosotros podamos proponer, decir en este momento, va a resolver el problema. Acá no se trata de que el mercado cambiario se va a poder resolver con una devaluación o que el abastecimiento es un tema de ajustar el control de precios, sino de un conjunto de medidas que van a ser muy difíciles de adoptar precisamente porque van contra la esencia de lo que han sido las políticas públicas de los últimos 14 años en Venezuela. Sí. Hablando de oferta y demanda, recientemente se ha dicho que se ha declarado una guerra contra el dólar paralelo. Hay una guerra, digamos, oficial declarada contra el dólar paralelo, donde supuestamente la intención es reducir la brecha entre el tipo por cambio oficial y el dólar paralelo. Pero al final, aquí se trata, digamos, ningún precio puede bajar si no hay una mayor oferta disponible de dólares. Asdrúbal, le quiero preguntar a Asdrúbal concretamente, ¿qué está pasando con la disponibilidad de dólares en Venezuela? Porque hasta hace muy poco parecía que estábamos en una fiesta, digamos, y estábamos dispuestos a importar desde el gobierno, y el gobierno dar los dólares para la importación, pero ahora hay una restricción importante de la divisa. ¿Eso pertenece a un terreno ideológico? ¿Es a una razón ideológica o es la consecuencia de restricciones presupuestarias? Sí, buenas noches, Ángel, gracias por la invitación.
celebro este conversatorio, esta conversación de ProDaVinci acá. La verdad que es un espacio de intercambio de ideas, ¿no? Sobre todo porque, como tú dijiste, uno utiliza láminas y temas, presentaciones, cifras, ¿no? Incluso a veces conversar es hasta más difícil, ¿no? Yo te diría que para mí el tema cambiario tiene tres aristas hoy día, ¿no? Y es reflejo, tal como muy bien lo expuso Leo y Richard, de un fracaso de política económica que está en el ADN del diseño de la política. Pues, ¿cuáles son esas tres aristas que intentaré explicar acá brevemente? Bueno, en primer lugar, hay un problema del diseño de la política cambiaria, es decir, de lo que es el control de cambio, de lo que es la tasa de cambio, que como muy bien estableció Leonardo, es irreal a 6.30, y que además se trasciende al chavismo. Es decir, si ustedes revisan la historia de Venezuela en los últimos años, desde 1936, con el famoso artículo de Uslar de sembrar el petróleo, ya hay un debate sobre la tasa de cambio de Venezuela. O sea, hay un problema de qué tipo de cambio necesita el país para apuntalar desarrollo, y de lo que se ha escogido con todo lo que eso implica para terminar siendo lo que somos hoy, un país con un grave problema de monoproducción, monoexportador, sin desarrollo de otros sectores, y claramente desnudo ante choques externos de un solo commodity, en este caso del petróleo. Y efectivamente, 6.30 no es la tasa que debería estar. Ese es el primer elemento, el diseño de política. De hecho, voy a hacer ahí unos breves comentarios. El segundo punto que tiene que ver con esto, bueno, en efecto, ese diseño de política viene aderezado por un problema de caja, de disponibilidad de divisas, que está asociado a lo que es hoy la industria medular que genera los dólares, que es PDVSA. Entonces eso no se observa. Sí, hay un problema de oferta y demanda, pero también hay problemas asociados a la industria petrolera que repercuten directamente en el tema cambiario. Y por último, y para mí es el tema más complejo y de más difícil solución, tiene que ver con una mezcla de ideología, de economía política, de grupos de poder dentro de la estructura de gobierno que imposibilitan o que detienen la marcha en la toma de decisiones para atacar el tema cambiario y en general lo que es el diseño de políticas públicas hoy en Venezuela. Con lo cual nos hace hacer a nosotros, o por lo menos en mi caso, pesimista sobre el futuro inmediato. Arranco con el primer punto. Bueno, en efecto, usted agarra un modelito de tipo de cambio real que utilizamos mucho los economistas, y hay gran coincidencia, que no es otra cosa que, bueno, cuál es la tasa de equilibrio en Venezuela, utilizando diferenciales de inflación con nuestros sociales. Bueno, eso está entre 12 y 13, con lo cual se refuerza la idea de Leo de que 6.30 es un regalo. Es como, y me disculpan la palabra, una golilla. Usted tiene que agradecerle a Dios, a San Judas Tadeo, a la Virgen del Pilar, que usted está recibiendo divisas a 6.30 cada vez que se la dan. Pero pagarlo por encima de 50 es un exabrupto también. O sea, te está diciendo a ti, si tú tienes que medir, se me ocurre a mí ahora, si un tema más allá del riesgo país, ¿cuál es el nivel de riesgo hoy en Venezuela? El costo de las ineficiencias de las políticas públicas es la diferencia entre ese X50 menos ese 12 o 13 que tienes en tu tasa real, que cada uno paga para obtener el beneficio, que está dispuesto a pagar, porque además tienen las expectativas de que eso crezca. Con lo cual, te habla entonces de un diseño que tiene en su esencia un grave problema y que además te lleva al punto, es más fácil importar que producir. Además es lo que la gente quiere, te genera todos unos incentivos perversos que trascienden, y yo no voy a tocar acá por temas de tiempo y porque no es el punto de este conversatorio, de la moralidad, es decir, bueno, raspo o no raspo el cupo, me voy o no me voy de viaje, porque tienes todo un set de incentivos para ello. Porque los diferenciales de tasas son una tentación muy grande. Entonces ahí hay un diseño que probablemente, en mi opinión, tiene que ver con que el régimen que existe en Venezuela de control cambiario caducó desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué ese régimen todavía se mantiene? Bueno, porque le da al gobierno dos grandes ventajas. Por un lado, tiene sometido al sector privado, controlado,
y por el otro le permite al gobierno ser responsable en lo fiscal, que además está fuertemente relacionado con el tema de la inflación. Segundo punto que mencioné, por supuesto son cosas, tiene que ver con el problema de caja en la industria petrolera. ¿Y qué es lo que usted ve hoy en Venezuela? Bueno, el 96% de las divisas las trae PDVSA. Con un 6.30 es claro que la demanda prácticamente es infinita. Si usted el día de mañana le dice que le van a dar $100.000 a 6.30 y usted no tiene, usted intentará hacer una evaluación de su madre a ver si le presta el banco dinero para que le den divisas a 6.30, porque es un regalo. Entonces es infinito, no hay allí ni que el precio petrolero esté en 200, usted es capaz de contener un mecanismo de demanda creciente. Por eso el nivel en que han crecido las importaciones en Venezuela en los últimos años. Con tasas sobrevaluadas, esa es la consecuencia. Pero además, la propia PDVSA produce unos problemas de producción por el subsidio interno, por los convenios internacionales, Petrocaribe, Petroamérica, Cuba, China. Entonces todo eso merma producción. Entonces cuando hacemos el cálculo contra 2011, y fíjense que no estoy hablando de un año estelar de bonanza en Venezuela, 2008, 2006, no, 2011, que para allá era difícil, nosotros tenemos 440.000 barriles menos que le generan efectivo, que generan dólares al Estado. Son más de 15.000 millones de dólares porque el precio ha estado estable. Entonces, el problema de las divisas también es un problema de caja. Solamente que la demanda, estamos en el peor de los mundos, una demanda creciente, pero además incapacidad de generar oferta en el corto plazo. Ni queriendo. Entonces, tienes 15.000 millones de dólares menos y restringe. Y viene el tercer elemento que quiero mencionar acá, que para mí es bastante peligroso. No solamente que tú tienes menos disponibilidad de divisas, sino que en el contexto del modelo, quien quiere darse y finalmente se queda con esas divisas en mayor medida es el Estado, que viene avasallando y disminuyendo la participación del sector privado. Cuando se instaló el control de cambio, el Estado importaba menos de 15% del total. Hoy nosotros estimamos que va a estar importando 48% del total este año, prácticamente de tú a tú. Entonces, si además usted tiene menos divisas y tiene un actor que se apropia cada vez más de ellas, que no le importa que haya crisis, que no le importa que esté cayendo el ingreso, sino que además quiere avanzar, efectivamente, hay un tema también del modelo. El modelo que tiene, bueno, el Estado tiene que estar, y ya lo mencionó Richard, no solamente en los temas productivos, sino también en los temas de cambiario. Y por último, para cerrar acá, ese Estado no es monolítico en su forma de pensar, es decir, hay diferentes grupos dentro de la estructura estatal que tienen visiones de cómo atacar el problema cambiario y que además cada uno de esos grupos tiene algo de cuota de poder. ¿A qué te ha llevado esto? Bueno, que usted tiene una inacción total en el tema cambiario estos últimos meses porque hay zancadillas, se boicotean, se frenan decisiones y entonces al final no se toma decisión. Y eso para mí complica aún más, porque fuese mucho más fácil, hasta para ser más radical, si tú tuvieras claramente el horizonte definido a dónde ir. Pero es que yo creo que no está definido, por lo menos en materia cambiaria, todavía en el Ejecutivo, qué hacer, porque hay diferentes visiones en ese particular. Hay un tema de política económica donde los gobiernos tienen un problema de ingresos. Una de las vías que tienen para resolver el problema de ingresos es endeudarse. Digamos que lo pueden hacer internamente o internacionalmente. Hace poco amanecimos con la noticia de que Venezuela es el país con mayor riesgo país, es decir, tiene la deuda más costosa del mundo. Leonardo Vera escribió un artículo, lo publicamos en Pro Da Vinci, sobre estos esfuerzos que está haciendo el gobierno por captar dinero, particularmente en China. También hemos visto esfuerzos en Rusia, y se da la paradoja que internamente, digamos, hay como un consenso de que no hay posibilidad de default de esa deuda, es decir, no hay posibilidad en el corto plazo de que Venezuela deje de pagar esa deuda, pero sin embargo los precios del mercado internacional reflejan
que hay un problema importante en cuanto a la capacidad de pago de Venezuela de esa deuda. ¿Cómo por una parte compaginar, Leonardo, esa aparente contradicción de una confianza de que efectivamente Venezuela honrará sus compromisos internacionales con el hecho de que tenemos la deuda más costosa del mundo, digo, para el gobierno venezolano? Bueno, esos indicadores de riesgo país básicamente lo que reflejan es la capacidad que tiene el país de repagar. Cuando digo el país, en realidad hay que ser más específico. En realidad la capacidad que tiene el Estado o el gobierno de repagar aquellos títulos de deuda que emitió años atrás, pues. Y se alimenta esta percepción, porque eso es una percepción, ¿verdad? El riesgo país, no solamente de los datos económicos que periódicamente publica, vamos a decir, las instituciones del Estado, sino también se alimenta del clima que perciben, ¿verdad?, estos agentes que en los mercados secundarios con los títulos de deuda, el clima que ellos perciben con respecto al acontecer económico, ¿verdad? En el caso de la economía venezolana, ¿qué clima ellos perciben? Bueno, primero es una economía que tiene un control de cambio, es decir, no hay libre convertibilidad de la moneda, por lo tanto no es fácil conseguir divisas, pero además hoy día es mucho más difícil conseguirla que hace 2 años o 3 años atrás, por todo el tema cambiario que aquí ha venido exponiendo muy bien Asdrúbal. Encima de eso, entonces, está el tema de la inacción. La inacción que comentaba Asdrúbal quiere decir que tampoco el país tiene un rumbo claro. Es decir, hay una nueva dirigencia política, o aparentemente nuevos dirigentes políticos tratando de descifrar un rumbo y no han realmente trazado con claridad cuál es el rumbo. Y esa no es la solución del problema. La solución del problema es mucho más fundamental. Es un tema de diseño de políticas. Y repito, es un tema que le compete obviamente a la gente que sabe de esto. Es decir, este es un problema, como es una economía que está enferma, es un problema que para los especialistas, pues. Y en ese sentido también soy pesimista con relación. Y bueno, la gente que está metida en los mercados financieros internacionales hacen este mismo análisis que nosotros estamos haciendo aquí y sacan sus conclusiones. Y cuando sacan sus conclusiones dicen, bueno, entonces no conviene comprar deuda venezolana, solo aquellos que son muy amantes al riesgo compran deuda venezolana, y eso es lo que explica por qué entonces la brecha que se forma entre, o eso que llaman el spread soberano, la brecha que se forma entre la cotización de la deuda venezolana y la deuda de otros países es muy grande. Es decir, Venezuela es una deuda muy cara. Si Venezuela tuviera que emitir títulos de deuda, de hecho Venezuela no está emitiendo deuda externa, a pesar de que necesita dólares. Cualquier país que necesita dólares en un momento apremiante dice, bueno, vamos a pedir prestado los dólares. Venezuela no consigue prestado los dólares. No podría salir a los mercados porque sería salir con unas tasas de interés que tendría que pagarles a estos tenedores escandalosas. Y probablemente los tenedores de deuda tampoco estarían interesados en comprarla. Vamos a decir que por ese lado a Venezuela no le quedan muchas alternativas para conseguir dólares. Además, esta crisis de dólares, no lo dijo Asdrúbal, pero es bueno decirlo, estoy seguro que él va a coincidir con esto. Esta crisis no es una crisis coyuntural, esto es una crisis estructural e institucional, porque las causas son estructurales e institucionales. Las causas de la crisis de dólares, ¿verdad?, de por qué no hay divisas, no es porque el precio del petróleo ha caído. No es una causa coyuntural, no es cíclico, no es transitorio. El precio del petróleo todavía está alto. De hecho, es paradójico que con precios de petróleo tan altos Venezuela tenga una crisis de dólares, de medios de pago. La crisis de dólares está en otras partes. La crisis de dólares está en el hecho de que hay despilfarro. La crisis de dólares está en el hecho de que no estamos facturando de cada $10 de barriles petroleros que estamos enviando al exterior, solo estamos facturando 8 de $10, estamos perdiendo $2 por cada $10 de barril que estamos exportando. Está ocurriendo esta crisis también porque el Banco Central
ya no recibe las reservas internacionales que recibía antaño y por lo tanto no puede alimentar el mercado cambiario, porque en el 2005 se hizo una reforma a la ley del Banco Central, que el Banco Central aceptó, ¿verdad? En donde ya PDVSA no estaba obligada a venderle los dólares al Banco Central y por lo tanto el Banco Central se ha quedado sin su principal fuente de suministro. La crisis también está por el hecho de que nos hemos convertido en un país importador. Cada vez importamos más también en parte porque este problema de la sobrevaluación, porque es más barato importar que producirlo adentro. Cuando tenemos tipo de cambio a 6.3, ¿verdad? Nadie puede salir a 6.3 a exportar a los mercados internacionales, por eso perdimos todos los mercados donde exportábamos productos no tradicionales, lo hemos perdido. De hecho, denunciamos el acuerdo de la Comunidad Andina, nos salimos de la Comunidad Andina, que era el mejor mercado que teníamos, y por eso las exportaciones no tradicionales se han desplomado, las importaciones se han ido al cielo. Entonces todo esto son problemas estructurales, son problemas que no se resuelven de la noche a la mañana, son problemas en los que tenemos que pensar hoy para tratar de irlos resolviendo poco a poco en unos años. De manera que el panorama que tenemos no es nada fácil, y de hecho yo soy de los que he dicho abiertamente de que Venezuela, si bien es cierto su deuda pública no está en default, ¿verdad? El sector privado venezolano está haciendo un default, porque el sector privado venezolano que importa o que tiene deudas con proveedores no está pagando a tiempo. Por lo tanto, ya eso genera problemas en los mercados internacionales, y eso en parte explica también por qué no están llegando las mercancías a Venezuela, porque las líneas de crédito también se han interrumpido, ¿verdad? Y los proveedores no quieren despachar a Venezuela, y en ese caso es el sector público quien tiene que irse encargando de las importaciones. De manera que todo este tema de por qué somos percibidos como un país riesgoso tiene sustento. Es decir, antes podía ser un tema político, antes se decía, bueno, es que la situación política está enredada, hay elecciones, no sé qué cosa. Hoy día es un problema de los fundamentos económicos, ¿verdad? Hay graves problemas en los fundamentos económicos de la economía venezolana que explican por qué estamos siendo muy mal percibidos en los mercados internacionales. La intervención de Leonardo me lleva a tomar un tema que hasta ahora no ha sido centro de la discusión, y es la relación entre la política y la economía. Durante el periodo de Chávez, la política económica estuvo signada por los ciclos electorales. Nicolás Maduro gana un proceso electoral en buena medida por la herencia política que le deja el presidente Hugo Chávez, pero también el presidente Hugo Chávez le deja una herencia económica. Todo indica que la expansión del gasto público del año 2012 es una expansión sin precedente en la historia económica venezolana, lo cual de alguna manera responde a la necesidad de tener un efecto político de corto plazo y ganar no solamente eventualmente las elecciones de octubre, sino posteriormente las elecciones de abril. Para Richard Obuchi le quisiera preguntar, tenemos unas elecciones pronto, el 8 de diciembre. Seguimos por una parte signados. Esta inacción de la que hemos estado hablando se corresponde al hecho de que viene una elección pronto. Podemos ver definiciones de política económica luego del 8 de diciembre. Hay, medidas que están aguantadas claramente porque vienen unas elecciones y cualquier ajuste que se haga va a tener consecuencias políticas. ¿Cómo es ese intercambio que hace el gobierno entre menor popularidad más adelante, luego de las elecciones, en relación con la popularidad actual y la inflación y la escasez? ¿Cómo conecta la política con la economía actualmente? Bueno, yo creo que como tú lo señalabas, estamos en un modelo heredado. No solamente Maduro heredó parte del capital político de Chávez, pero también una forma de actuar, una forma de orientar las políticas públicas. Y en un año que ha sido extraordinario y que después del anuncio de la enfermedad de Chávez y de la muerte de Chávez y las elecciones presidenciales han llevado a un ciclo muy inusual de toma de decisiones en la política y en la política económica. Que hablar de política económica y hablar de política en Venezuela es más o menos lo mismo. Es decir, acá las decisiones de economía son decisiones fundamentalmente de política. Yo creo que eso ha sido muy evidente en la orientación
muy de corto plazo que ha tenido el gobierno en todos estos años y que se evidencia de forma muy clara en lo que pasó en el año 2011 y en el año 2012, en donde se produjo una expansión extraordinaria del gasto fiscal, sin precedentes en Venezuela, pero yo estoy bastante seguro de que este es el mayor déficit fiscal que ha incurrido un país en América Latina en un año de elecciones. Es decir, es el compromiso irresponsable e irrestricto de comprometer los recursos para la elección. Es decir, era indispensable ganar, era indispensable hacer lo que fuese necesario, y pasan cosas como la misión vivienda, que el año pasado vimos todas esas grúas, todo ese nivel de actividad, y que hoy, este año, es evidente que es simplemente imposible que se pueda continuar el ritmo de construcción que se está viendo en la parte de vivienda, o en la suspensión de las grandes obras de infraestructura, o una cantidad de cosas, pero que generaron importantísimas distorsiones económicas que, aunada a la falta de acción, llevan a decisiones difíciles. ¿Y esto por qué? Si nosotros, en la investigación de opinión pública, por ejemplo, si ustedes preguntan ¿cuál ha sido la medida económica más importante que ha tomado el presidente Maduro en los últimos 6-7 meses? Va a decir la devaluación. Si preguntan cuál es el impacto de la devaluación en el bolsillo, 80% del país dice pésimo, es decir, me dejó más pobre, me dejó mal. Las devaluaciones tienen un problema muy importante, por ejemplo, que es como una gran señal de coordinación de expectativas. Tú puedes estar comprando dólares o puedes no estar comprando dólares, puedes ser un importador o puedes ser una persona común, pero cuando el gobierno devalúa en las condiciones en que se ha manejado la política económica, suena a que las cosas están mal, suena a que va a haber escasez, suena a que va a haber un incremento de la inflación. La gente sale, si pueden, a comprar cosas, se van a las tiendas de electrodomésticos y hacen ese tipo de cosas, y el gobierno sencillamente ha optado por decir que no devalúa, entonces hace mecanismos alternativos para disfrazar la devaluación, y va a las subastas y ese tipo de cosas, pero al final se está devaluando y todos lo sabemos. Y eso significa un gran miedo a la toma de decisiones y un gran descalabro en el proceso de toma de decisiones de la política económica, por el miedo que eso significa de que eso tenga impacto político. Nosotros evaluamos con series de popularidad y series de gestión, y mucha gente lo ha hecho, de investigación de opinión pública, de encuesta, y al final hay una clara correlación, más o menos 50-60% de la variación en popularidad, aprobación de gestión del gobierno está asociada a variables económicas, a la escasez, a la liquidez, a los niveles de inflación, al poder adquisitivo. Y en esas condiciones, al final, es obvio que el gobierno no ha logrado recuperar popularidad, y teme que las decisiones los lleven a eso. Pero decisiones puntuales, decisiones que en este momento necesariamente son, para que sean sustantivas, van a tener que ser un poco dramáticas y difíciles. Y en este sentido, pareciera que es más fácil postergar, y es más fácil manejarlo comunicacionalmente, que es una forma muy mala de manejar los problemas económicos. Entonces se declara una guerra económica, se trata de desplazar la responsabilidad a un sector, y con la expectativa de que esto más adelante sea más fácil de resolverlo, cuando obviamente no va a ser más sencillo de resolver. Hablemos de posibles narrativas hacia adelante en cuanto a opciones de política económica, soluciones. Hay una palabra que los economistas utilizan mucho, ajustes, que tiene que ver con la posibilidad de desanudar tensiones, restablecer equilibrios. Muchos hablan de que la economía está para un ajuste económico. ¿Qué opciones de política económica tiene el gobierno concretamente después del 8 de diciembre? Asumiendo que después del 8 de diciembre se tomarán decisiones. ¿Qué significa un ajuste económico? ¿Puede, con un cambio en política económica, esta economía entrar en un proceso de crecimiento económico y baja inflación? ¿Qué haría falta para eso, Adro? De tu pregunta, y la quiero aderezar conectando con lo que decía Richard. Yo creo que un elemento que conecta el tema economía, política, además, que ha tergiversado terriblemente el tema en Venezuela, es la existencia de la reelección indefinida. O sea, yo creo que es el cambio institucional más nefasto que hemos tenido en los últimos años, porque simplemente el que llega allí lo que tiene es una tentación perversa de mantenerse en el poder.
y todo el set de política que pueda estar diseñando es para ello. Además, con una renta petrolera del nivel que con toda su falla es significativa, pues lo que buscas es crear mecanismos clientelares para tú permanecer allí per secula secular. Entonces eso dificulta aún más el tema de las salidas que pueda venir en Venezuela. Yo creo que si aquí algún día, y en eso yo soy pesimista, no lo veo tan inmediatamente, hay un cambio de modelo político, el primer gran acuerdo que debería lograrse es ir a eliminar de nuestra figura constitucional la presencia de ese elemento, porque genera unas distorsiones perversas. Dicho esto, mira, de cara a después del 8 de diciembre, bueno, el gobierno ya aquí lo hemos descrito, tiene una crisis bien profunda. Yo creo que hemos entrado en un círculo perverso de devaluación, inflación, escasez, bajo crecimiento. Eso es lo que tiene esto en la economía venezolana. Uno pudiera acá, y yo creo que Leo en eso es mucho más espléndido que yo decirte qué es lo que se debería hacer, atacar el déficit fiscal, el tema de cómo darle mayor independencia al Banco Central de Venezuela, estimular la inversión privada, pero yo no voy a decirlo porque es que no creo que eso vaya a venir. Y me disculpan el pesimismo que traigo esta noche. Es decir, yo lo que creo acá es que efectivamente después del 8 de diciembre el gobierno va a seguir en esta estrategia de correr la arruga. Hay encuestas recientes que parecieran darle peso al tema de que este discurso, esta narrativa de guerra económica, de buscar culpables en terceros, le funciona y yo lo voy a seguir explotando. Claro, ¿eso qué te va a traer? Que el deterioro se va profundizando, que tu margen de maniobra es más limitado, los problemas se van agravando y va a llegar a un punto donde vas a tener que tomar decisiones. No está, lamentablemente no lo veo tan rápido, o no lo veo en forma en el corto o mediano plazo, entonces lo que vamos a ver es un tema de deterioro. Pero ¿dónde hay áreas que el chavismo pudiera explorar? Yo siempre lo he dicho y lo digo aquí y lo dejo para el debate. Yo creo que si el chavismo descubre, hay gente que dice que eso es imposible por la naturaleza de cómo es el chavismo, que pueden ser más pragmáticos, que pueden dinamizar un poco la economía, no salen de allí más nunca. O sea, hay áreas donde tú puedes todavía, el chavismo tiene áreas que puede dinamizar. El tema petrolero, yo creo que en materia petrolera no se ha hecho nada, eso está virgen. Si tú puedes ir a hacer una apertura, me disculpan la expresión que usé esta noche, bajarte los pantalones ante empresas multinacionales del tema petrolero, tratar de apuntalar producción, cambiar un poco el régimen tributario, incluso con la ley de hidrocarburos actual, y tratar un poco entonces de con eso revitalizar un poco, pero volvemos al tema, lo que busca es revitalizar la renta para exacerbar mecanismos clientelares, pero creo que esa puede ser una opción que en el mediano plazo pudiese estar viendo el chavismo. En otras palabras, yo no creo que veamos por ahora soluciones de fondo, soluciones estructurales a los problemas de la economía venezolana, sino simplemente este paseo por paños calientes, por medidas, digamos, que van a fluctuar entre, como dice Leonardo, atacar un problema puntual. Bueno, vamos a permitir la importación de velas porque viene Semana Santa, o de disfraces porque vienen los carnavales y los niñitos tienen que disfrazarse de la Mujer Maravilla y no puede pasar eso, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero no vas a ver un tema de un cambio en la política económica que tú puedas decir Venezuela puede enrumbarse. Si ellos tomasen esa decisión, creo que hay margen de maniobra para salir. Yo creo que Venezuela no está en la posición de 1989 y para mí ese es un punto a lo mejor de divergencia con algunos otros colegas que dicen que estamos tan mal como en ese momento. Yo no creo que estemos allí, pero efectivamente cada vez que pasa el tiempo el margen de maniobra se va acortando. Y cierro con una anécdota de Moisés Naí. Moisés Naí comentaba en un foro que tuvo en el IES hace algunos meses que los políticos no escogen hacer políticas de choque o políticas graduales. Todo político quiere hacer políticas graduales, porque efectivamente nadie quiere asumir los costos que implica una política de choque. El problema es que llega un punto en que no hay otra opción, tienes que hacer política de choque. Yo creo que hoy, si el chavismo decidiera, mire, si cae un meteorito y le cambia el cerebro a los que están allí, ¿verdad? Un tema de trasplante así como los usurpadores de cuerpo. Bueno, y el chavismo decidiera
lo inocula, decidiera hacer un cambio en la política económica, tiene algo de margen de maniobra. Eso no quiere decir, no me malinterpreten, que no va a haber costos y que no va a haber traumas, pero hay algo de margen. El detalle es que con el paso del tiempo eso se va recortando y va a llegar a un punto que efectivamente va a ser mucho más difícil, con problemas asociados a temas sociales y de otra magnitud, temas institucionales, porque lamentablemente, a diferencia de los seres humanos, los países no tocan fondo. Siempre pueden estar peor. Leonardo, el economista Rudyard Dorbush decía que los economistas se equivocan 2 veces. Primero, creen que la crisis va a llegar antes de lo que realmente llega, y después creen que la crisis va a ser menos grave de lo que realmente es. Estamos en una situación donde, aunque no hay una definición técnica de crisis, ya escuchamos en los medios la palabra crisis económica, ya escuchamos en el lenguaje cotidiano de los venezolanos la palabra crisis, y ciertamente creo que hay un consenso claro, por lo menos en esta conversación, de que hace falta una serie de medidas de cambio en materia de política económica. Tú has estudiado a profundidad cómo los países pueden salir de estos nudos cambiarios como el que está metido Venezuela. Esto no es la primera vez que pasa, ni siquiera en Venezuela. Esto ha pasado en otras partes del mundo. No estamos cometiendo errores nuevos. Estos errores ya se han cometido. Y creo que sería útil entender cuáles son las opciones de política que tiene el gobierno. Si alguien te preguntara en este momento, bueno, ¿cómo se desmonta un control cambiario y qué consecuencias tiene eso en el corto plazo y en el mediano y largo plazo? Hay que reunir un conjunto de condiciones. Una de las más importantes es devolver la confianza en el país. Esto no se logra con buenas declaraciones, esto se logra con el ejemplo, y se logra además en la medida en que uno consistentemente va desarrollando políticas para desarrollar la confianza. Es decir, en Venezuela no solamente no hay confianza en la economía, sino es que no hay confianza en la moneda. Los economistas dicen que las monedas el dinero tiene 3 propiedades: sirve para medio de pago, ¿verdad?, para hacer las transacciones, sirve como unidad de cuenta y tiene una tercera función que es la reserva de valor. El problema es que en Venezuela el dinero perdió esa tercera propiedad, reserva de valor. El bolívar no es ya una reserva de valor, por lo tanto la gente sabe que no es bueno tener bolívares. Los bolívares que tienen en sus cuentas son estrictamente para hacer transacciones o para emergencias por motivos precautivos. Como reserva de valor busca otras cosas, cemento y ladrillo, por ejemplo, ¿no? Bienes inmobiliarios, carros y billetes verdes. Entonces, la respuesta a la pregunta también tiene que ver cómo devolver la confianza en la moneda, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo devolver la confianza en el país, que tiene que ver con decirle al país, bueno, vamos a ponernos a producir, cuáles son las condiciones para que aquí podamos producir con libertad, en donde el hombre económico sea un hombre que hace negocios y buenos negocios y no un rentista financiero, en donde podamos promover el emprendimiento, en donde el Estado efectivamente sea un promotor del emprendimiento, en donde la inversión comience a renacer nuevamente, ¿verdad? Estas son cosas fundamentales, por supuesto no son las únicas. Si esas cosas se logran, y esto significa un cambio de giro casi de 180 grados, ¿verdad?, en Venezuela, entonces hay que pensar en otras además. Hay que pensar, por ejemplo, en abrir el mercado cambiario, ¿verdad? Entonces, en ese caso, Venezuela podría ir a un régimen de más flexibilidad, donde los agentes pudieran comprar dólares, por supuesto no a 6.3. Mi idea es más bien a una paridad de equilibrio real, ¿verdad?, en donde pudiéramos tener un tipo de cambio más o menos fluctuante, que no fluctúe tanto. El Banco Central podría hacer intervenciones esporádicas para tratar de manejar el tipo de cambio alrededor de una banda. Por supuesto, esto significa legalizar el mercado paralelo. Es fundamental que el mercado paralelo sea legal para que haya una oferta generosa de divisas en ese mercado. Y es deseable además que la gente compre a 6.3 y venda a 50.
Eso es lo que permitiría que el mercado paralelo se desplome y comience a converger a una paridad de equilibrio. Es decir, que lo que hoy día los voceros gubernamentales consideran un pecado es parte de la solución del problema cambiario. Necesitamos un mercado legal arriba, ese mercado que está arriba tiene que legalizarse y no ser el nicho específico especializado de los rentistas financieros o de oscuros rentistas financieros y permitir que haya arbitraje y que el que compra barato venda caro, lo hará en las primeras de cambio, pero si se logran estas otras condiciones, la confianza en la economía, medidas para tratar de fortalecer las reservas internacionales, la unificación de todos esos fondos en dólares que están en distintas instituciones públicas y que queden en una sola institución, ¿verdad? Por supuesto, hay que revisar estructuralmente qué está pasando con los dólares petroleros. No podemos seguir regalando petróleo, esos convenios es necesario revisarlos. Entonces podríamos ver efectivamente un régimen cambiario mucho más flexible en donde la tasa de cambio hoy día de 6.3 obviamente ya no existiría, tendría que subir y la tasa del mercado paralelo tendría que bajar, ¿verdad? Y ahí se requiere un banco central con la suficiente fortaleza, que no la tiene hoy día, porque el Banco Central escasamente tiene entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en reservas internacionales, eso escasamente alcanza para las importaciones de una semana, ¿verdad? Necesitamos que el Banco Central recupere los dólares perdidos, esos que están en otras partes, ¿verdad? Y que el flujo, y que vaya recuperando el flujo, y una vez que esté fortalecido el Banco Central puede intervenir en el mercado diariamente y puede permitir, ¿verdad?, que la tasa de cambio se dirija a una tasa de cambio de equilibrio real. Lo que economistas llamamos una tasa de cambio de equilibrio real es una que nos permita competir en los mercados sin desventaja, que nos permita ser exportadores, como lo fuimos 20 años atrás, exportadores de muchas cosas, plástico, chocolates, maquinaria, metalmecánica, etcétera, ¿verdad? El mercado andino y otros mercados, y que además no permita que las importaciones sean tan baratas como lo son hoy día, al tipo de cambio 6.3. Como el tema de la inflación, esto requiere también una respuesta integral, una respuesta de políticas integral, una cosa bien diseñada, bien articulada, una estrategia en distintos ámbitos, ¿verdad? Para que efectivamente podamos ver otra realidad en el mercado cambiario. La definición de utopía de Tomás Moro. No, pero fíjate lo siguiente, es interesante porque Leonardo manifiesta que cualquier cambio de política económica en el corto plazo en Venezuela requiere de la recuperación de la confianza. A veces uno se lo olvida, pero hay países, incluso Venezuela mismo, que ha estado en muchas peores condiciones que la que está Venezuela actualmente y ha podido transitar un camino de recuperación de confianza, de encaminar otra vez el país en la prosperidad y en un ambiente de baja inflación, mayor empleo, mayor emprendimiento. Países como por ejemplo Brasil, tan cercano por nuestro lado sur y hasta cercano políticamente en los últimos años. País con hiperinflación, con terribles controles de precios, con gran escasez y que en pocos años pudo revertir ese proceso. País como China, una gran hambruna, 30 millones de personas muertas, una revolución cultural que también tuvo costos humanos terribles. Y sin embargo, un Deng Xiaoping que con una visión pragmática y sin cambiar incluso la retórica comunista que planteaba su predecesor Mao Zedong, transformó la economía china. Hoy prácticamente no hay precios regulados en China. Cuando digo prácticamente es literalmente. En el año 78 eran 98% de los precios chinos estaban controlados por el Estado. Hoy usted va a China y no hay precios regulados. Eso en un país no democrático como China. Brasil, un país democrático. Vietnam, exactamente con el Doi Moi, la transformación pragmática hacia una economía que incluso llegó, siendo enemigo histórico, a tener actualmente un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. O un país como India, que en medio de una democracia y una transformación tremenda del socialismo a un país, digamos, amigable con el tema de la inversión y el emprendimiento privado. Yo le preguntaría a Richard, ¿cuáles son las características de ejemplos tan disímiles en términos políticos
para realmente generar las condiciones que permiten decir hay confianza para la inversión, para que llegue la inversión extranjera, para que llegue la inversión nacional, pequeña, grande y mediana? Mira, fíjate, en el siglo pasado hubo cantidad de países que estuvieron bajo economías que se pueden denominar bajo el socialismo clásico, ¿no? Más o menos en los años 70, un tercio de la población mundial vivía bajo regímenes económicos que se denominaron y que conducían sus políticas económicas en lo que se denominó socialismo o comunismo. Y en la actualidad es mucho menos del 1% de la población mundial que se encuentra en esa situación. O sea, el cambio que ha habido en el mundo de un sistema en el cual predominaba el gobierno como planificador central, como tomador de las decisiones, en el cual se sustituía la propiedad privada por propiedad estatal y en la cual había hegemonía del poder político, se ha alterado de forma sustantiva. Y hay gran cantidad de investigación que se hizo en los años 90, después de la caída del muro de Berlín y todo eso, acerca de cómo fueron los procesos de transición de esas economías que estaban caracterizadas por esta grandísima intervención del gobierno que generó consecuencias similares a las que estamos viendo en Venezuela, es decir, una economía caracterizada por la escasez, por alta inflación, por múltiples distorsiones, por el problema de que los precios no te indican nada, es decir, los precios relativos no funcionan, unas cosas son caras, otras son baratas, entonces la gasolina no cuesta nada, pero el agua cuesta un montón, y todo ese tipo de cosas tenían unas consecuencias. Y en los procesos de cambio, al final lo que se encontraron como con dos patrones. Uno, el proceso de lo que en esa literatura se denomina reforma. Y la reforma es típicamente cuando empieza a colapsar el sistema, cuando se empiezan a ver estas señales de fatiga. ¿Y la reforma a qué se parece? A decir que el problema no es el sistema, sino cómo se ha aplicado. Es las personas, es que no fiscalizamos lo suficiente, es que nos faltó disciplina, es que hay que exacerbar los controles. Y es lo que algunos autores denominan con sorna el perfeccionamiento del control. El problema no es el control, el problema es que hemos fallado en controlar lo suficiente. Típicamente después está la creación, dicen, bueno, es que tenemos que reordenar el proceso. Entonces, ¿qué tal si creamos algo así como una comisión de alto nivel? Y ponemos ministerios y creamos más instancias porque el problema es que no ha habido eso. Cualquier parecido con el órgano superior de la vivienda, de la economía, de la salud, de esto, es eso. Que siguen dos estrategias, las funcionales o las territoriales. El problema es que tenemos que hacer una cosa para los llanos, otra para Oriente, no sé cómo se llamaba en la Unión Soviética, pero era más o menos la misma lógica, la fusión de ministerios y la creación de nuevos ministerios como forma de solucionar eso, que usualmente iba acompañado de cambio después de funcionarios. No, el problema fue que el señor Alayón no ha aprendido lo suficiente, tenemos que cambiarlo y poner a alguien que sea verdaderamente comprometido con estas ideas. Y en ese cambio cosmético los problemas se agravan y hay una crisis de liderazgo. Es decir, la gente empieza a pensar que de repente el problema es el sistema mismo. Y eso es un detonante de cambio. Y acá viene lo que en esta literatura se denomina revolución, que no es lo mismo que significa la revolución en el contexto venezolano. La revolución al final es que las bases del sistema se alteran. Las bases, las premisas, la lógica con la que han funcionado las políticas públicas o la orientación de la gestión se altera. Y eso significa que tienes que empezar a abrazar la iniciativa privada y tienes que decirle qué hace falta para que tú vengas a invertir en Venezuela. Y bueno, lo que nos van a pedir es lo que han estado pidiendo los empresarios y el sector privado desde hace años. Quítame los permisos, dame acceso a las divisas. No es acceso a Cadivi, es acceso a las divisas, es decir, el precio que sea, pero dame acceso legal a las divisas. Dame acceso a los insumos. Si yo invierto, no me lo vas a expropiar. Es decir, no hay unas reglas de juego. Si tenemos una diferencia, lo podemos resolver de una forma más civilizada que en el corte o algo así. Si tenemos un problema laboral, es decir, de repente podemos hacer algo que sea equilibrado entre empresa y trabajador y no sencillamente un sesgo por el trabajador. Al final necesitas condiciones para la inversión y eso significa todo este tema de confianza, pero es un esfuerzo sistemático, ¿no?
Eso al final es como los casos de infidelidad, no basta con el arrepentimiento inicial, hay que hacer una serie de acciones que den credibilidad subsecuente a cualquier gesto que se vaya a hacer. Es decir, y el tema de la consistencia al final es una de las cosas dramáticas de lo que nos está pasando. Este gobierno ha sido tremendamente inconsistente en sus políticas. Cambia de opinión, nos dijo que la prioridad era la eficiencia, después la corrupción, después la seguridad, después otra vez la corrupción, ahora es la guerra económica, y eso no es bueno para que uno le crea que efectivamente está comprometido con un senda de cambio. Y quizás, y el tercer elemento es eliminar algunas de las distorsiones más evidentes, como son el intento, la pretensión de poder controlar todas las decisiones económicas. Uno de los grandes problemas de Cadivi no es solamente el tema del precio, que está sumamente distorsionado, es que es imposible que en una oficina, en algún sitio de Caracas, alguien decida si una tuerca es más importante que un medicamento, o que un medicamento es más importante que algún químico que hace falta para que el jamón no se deshaga. Es decir, esa decisión las toma el mercado y la economía de forma muy bien en todo el resto del mundo. En Venezuela es muy difícil que las tome adecuadamente. O sea que tú te tienes que abandonar cosas que son premisas del sistema, y esos procesos han sido en ocasiones traumáticos, algunas veces han sido pacíficos, algunas veces han sido los mismos actores que hacen estos cambios, pero sí significa alterar estas premisas básicas de funcionamiento. Vamos con algunas de las preguntas que están aquí, otras ya han sido tratadas. Y les voy a pedir ahora rapidez, no es un concurso, pero sí rapidez, no se vale llamar a un amigo. Para Asdrúbal le preguntan sobre los fondos parafiscales. ¿Podrían abastecer el mercado cambiario? ¿Nos pueden salvar? ¿Existen? Hubo una declaración reciente del ministro Ramírez. ¿Qué pasa con los fondos parafiscales? Me da mucha risa esa pregunta, porque eso es prácticamente entra ya en el terreno de la teología, ¿no? Creer o no creer. Eso es así como Santo Tomás, el tema de, bueno, si no metía la llaga, él no creía hasta que se le apareció, y entonces, bueno, porque has visto, has creído, le increpó Jesús a Tomás, ¿no? Bueno, lo mismo. Mire, con ese punto hay una polémica, una polémica sana entre los colegas, porque hay un grupo, digamos que aquí hay tres grupos, ¿no? Un grupo que dice, mira, los fondos no existen, este gobierno no tiene nada de transparencia, es mentira, la producción es más baja, ahí no hay dólares por fuera, no le creo nada al Fonden, al fondo chino, no hay balance, se lo robaron todo y no hay nada, así que olvídate de eso. Es un grupo respetable, bueno, porque en este tema donde efectivamente no hay transparencia, poca información, como tú atacas esa opinión. Luego hay un segundo grupo, principalmente ligadas a bancas internacionales, bancas de inversión que siguen a Venezuela, que asumen fervientemente, estos sí son creyentes, que lo que dice el Banco Central trimestralmente reportado como fondos en divisas son los que son. Sin chistar. Sí, el Banco Central reportó al cierre de junio que en estructuras paralelas líquidas habían más de casi 22.000 millones de dólares al cierre del primer semestre de este año, si mi memoria no me falla, pero por ahí está el número. Entonces lo asumen, eso es. Lo dice el BCB y eso es. Y hay un grupo intermedio, donde yo me tomo el atrevimiento de ubicarme, que no es ni lo uno ni lo otro, es un ni de los fondos, pues. En el sentido que no asumo que no existen, no me da el análisis que hay cero, pero tampoco llego a, por ejemplo, al monto que está diciendo el Banco Central de Venezuela, no le llego a ese monto, sino que le llego a un monto más bajo, a un between ahí entre los dos números. Yo este seguimiento lo hago mensualmente porque digamos que es un tema de mucho interés, sobre todo para clientes internacionales, y hoy por hoy pudiera decir que está cercano a unos 12.000 millones de dólares, sin incluir los 5.000 del nuevo empréstito con China, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es fuera de las reservas internacionales lo que está en estas estructuras, y que, como muy bien dijo Leonardo, deberían, si hay un plan coherente, centralizarse. Y que además
agrego más para referirme a un tema coyuntural, estaba en el plan que el ministro de Finanzas, Nelson Merente, intentó llevar adelante y era una de sus premisas centralizar en el BSB estos fondos, de forma tal que esos fondos sí existen. Ahora, usted entenderá que si usted no cambia nada, si todo queda exactamente igual, 12.000 millones de dólares no te sirven para nada. El año pasado se importaron 70.000 millones de dólares, es decir, es una séptima, poquito más de una séptima parte de las importaciones. Si no cambia nada, no te ayuda mucho. Han venido descendiendo esos fondos. En el año 2008, en estructuras paralelas, nosotros llegamos a contabilizar casi 45.000 millones de dólares. O sea, han venido drenando a lo largo de los años esa estructura de fondo. Cada vez hay menos. Y si no hago nada, pues el margen de maniobra es limitado, para no extenderme mucho. Para Leonardo Vera le preguntan hasta qué punto hay un componente inercial en la inflación, hasta qué punto es un determinante, como sostiene el ministro Jordán. Quizá valga la pena aclarar qué es un componente inercial en la inflación. Sí, esa pregunta es muy técnica, en realidad. En realidad, yo traté de explicar la inflación como un problema que es complejo, donde hay varios componentes, donde no basta aplicar una política, y dije algo así como que, además, dado que la inflación ha sido tan larga, crónica, entronizada en la sociedad venezolana, se han desarrollado unos mecanismos de adaptación, en donde cada quien trata de protegerse. Ese sentido de proteger el valor del dinero, el valor de la propiedad, el valor de la riqueza, a través de conductas defensivas, ¿verdad?, es lo que genera ese fenómeno que quien escribió debe ser un economista, que llamamos inercia inflacionaria, ¿no? Para eso hay que diseñar también un conjunto de políticas para atacar ese problema de la inercia inflacionaria. Sí, Venezuela, no es que lo creo, es que lo hemos comprobado, hemos hecho estudios estadísticos sobre esto y efectivamente se ha comprobado que, y además esto no es nada sorprendente, que el grado de inercia inflacionaria en Venezuela, el nivel de persistencia de la inflación, es muy elevado. Cuando la inflación es persistente, o tiene un componente de persistencia muy grande, no es fácil atacarlo con las recetas que tradicionalmente los economistas nosotros señalamos en los medios de comunicación, que no, recorta el gasto público y no emitas más dinero y ya está, se acabó. Lamentablemente, cuando hay persistencia inflacionaria, eso no basta. Entonces, el set de políticas tiene que ser un poco más complejo, más voluminoso, más integral. Me parece la respuesta corta. Yo la pregunta que le tengo aquí a Richard Bucci, hablando de temas de escasez, inflación, ¿se acercan las condiciones o hay un conjunto de factores que pueden hacer prever o generar un estallido social, un conflicto social? No, yo creo que la... Si puedes precisar la fecha, sería bueno. No sé, pero va a comenzar en Guarena. Mira, fíjense que una vez yo tuve que estudiar un poco el tema de crisis eléctrica en varios países de América Latina, y los países que cometieron reformas estructurales en su sistema, en el sector eléctrico, quiero decir, fue finalmente cuando se fue la luz, es decir, cuando ya no había, es decir, cuando ya no iban a prender y no había luz, entonces decían, bueno, vamos a cambiar, vamos a aumentar las tarifas, vamos inversión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí está pasando eso y no hay reforma eléctrica, pero bueno, acá hay persistencia de otras cosas, además de la inflación. El tema de qué significa una situación de crisis en el país es una pregunta difícil, porque si a mí hace un año me hubiesen dicho que íbamos a estar con una inflación de 50% en los últimos 12 meses, 8 meses con una escasez de 20%, tasas de interés reales negativas, reservas internacionales líquidas que están en 2.000 millones de dólares, que estamos el tipo de cambio del mercado alternativo, que ese está 10 veces por encima del tipo de cambio oficial, y que íbamos a llegar a diciembre así, yo hubiese dicho que eso era una crisis, ¿no? Sí, a mí me hubiese dado a priori hubiese pensado, oye, eso es tremenda crisis, de que hay una situación social comprometida y vamos a estar en eso. Y yo creo que estamos en una crisis y estamos en una situación social comprometida, pero no ha estado acompañado de una situación en la cual haya manifestaciones. Ahora,
Yo creo que sin duda, sin ánimos de ser dramático, estamos en una situación que es tensa socialmente. Si el tipo de manifestaciones sociales que se han observado en el tema de incidentes con el tema de las colas, los problemas, esta cosa dramática que pasó en la autopista, el saqueo del camión, saqueos de camiones hay todos los días en Venezuela en este momento, incidentes en sitios pasan. Eso no quiere decir que eso vaya a ser acompañado de un estallido social masivo. Es decir, para que un evento de esa naturaleza pase, tienen que ocurrir muchas más cosas, creo yo, es decir, que esto. Es decir, obviamente, esto es un terreno en el cual es más probable situaciones de cierta inestabilidad, pero para que suceda tiene que haber elementos catalizadores adicionales, tiene que haber mecanismos de coordinación colectiva que ahorita no es fácil que ocurran porque la comunicación es diferente en el término de acceso y porque finalmente el tipo de respuesta que pueda haber frente a esos tipos de eventos por la población es diferente. O sea, creo que hay una forma de hacer política diferente y ese tipo de cosas que inciden en que esto no necesariamente conduzca a eso. Pero bueno, obviamente estamos en una situación que es más tensa, por decirlo de alguna manera. Por cierto, yo estoy un poquito preocupado de estos mensajes y la asociación que esto tiene con los economistas en este momento, esta asociación negativa de andar hablando de estos mensajes ahorita. No, quería agregar que estos eventos sociales generalmente suelen suceder cuando menos la sociedad lo espera. El Caracazo no fue un evento esperado. Por supuesto, aquí todo el mundo está pensando en eventos sociales, una cosa en el Caracazo, una cosa así. Yo creo personalmente que esto es bastante poco probable en Venezuela, porque este es un escenario que todos los días estamos, o que de vez en cuando lo estamos imaginando. Y cuando digo todos, también el gobierno y las autoridades también están imaginando este escenario y por lo tanto han tomado sus previsiones. Y además han declarado al respecto. Es decir, que yo creo que no hay las condiciones en donde un sector de la población sorpresivamente, ¿verdad?, se manifiesta en forma colectiva su descontento y genera unos síntomas de inestabilidad tales que terminan haciendo temblar el piso de quien está en las labores de liderar políticamente al país, ¿no? Bueno, estamos sobre la hora. Quiero agradecerle a Richard Oguchi, Leonardo Vera y Asdrúbal Olivero por esta conversación. Creo que, digamos, de esta discusión cada quien se puede llevar sus propias conclusiones, pero si quizás un hilo conductor de toda la discusión es que los problemas económicos que tenemos en Venezuela actualmente son consecuencia de políticas económicas y públicas concretas, y que pueden ser modificadas en la medida que esas políticas económicas y públicas cambien. Y de verdad que muchas gracias por estar aquí. Espero que tengan buenas noches luego de esta conversación. Que sueñen bien.